Se viene un nuevo capítulo de podcast. ¡Boom! ¡Boom, boom, 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 boom! Bienvenidos en esta nueva temporada que empieza con este episodio de hoy. Esto es mi podcast, el podcast del Carrascosa, y aquí hablamos de juegos de ocio. Y hoy en ocasión, aprovechando que salió un número del CAT, de la revista del CAT, del Club de Aventuras AD, vamos a hablar con Juanjo Muñoz Falcó, que es el editor de la revista, y con Ruber Igelnes, que es del canal de Textualiza, que está más enfocado, digamos, a lo que se hace más literario. Bueno, hacen la review de la Jam y tal, y son los dos unos entendidos, unos teóricos, unos popes de la aventura conversacional, ficción interactiva, aventuras de texto. El término siempre está un poco en entredicho, pero bueno, los que sepan de lo que va el tema estarán encantados, supongo. Así que creo que voy a empezar sin más dilación y sin más demora. Solo decir que espero en esta nueva temporada seguir con la periodicidad, si no semanal, que sea quincenal. En la medida de lo posible espero tener esta cadencia. Y que estoy abierto a cualquier sugerencia que me queráis comentar, ¿vale? Probablemente no hable solamente, como en este episodio queda manifiesto, sobre juegos de mesa, por la sencilla razón de que debido a la pandemia, en parte, bueno, pues sí, pues a la pandemia no he podido quedar tanto con mi grupo de juego, por lo tanto no he jugado, ¿de acuerdo? Así que para comentar cosas por comentarlas, no. Entonces hablaré, digamos, de lo que me llame la atención, de cosas que yo haya probado personalmente, en cuanto a juegos de, bueno, ¿por qué no de mesa? Pero sobre todo, pues a lo mejor videojuegos, ficción interactiva y cualquier cosa relacionada con el ocio. No sé, esto es mío, lo monto como quiero. Así que nada, os dejo ya con la charla con Juanjo y con Ruber, y espero que os resulte interesante. Bueno, pues aquí tenemos a Juan José Muñoz Falcó, es el líder indiscutible del CAT, del fanzine del CAT, ¿vale? Bueno, revista, magazine, ¿no? Sí, es verdad. Esto cuando Carlos me va a echar la bulla. ¡Revista! Yo llevo 30 años diciendo fanzine y ahora, bueno, también es verdad que en su época ya se llamaba también publicación para aventureros, pero claro, desde el principio yo lo parí como un fanzine, entonces para mí se me ha quedado fanzine, pero cualquiera que lo vea verá que esto de fanzine tiene poco. Esto es un retro gamer en pequeñito. Retro Gamer, buena revista. Y por otro lado tenemos a nuestro amigo Ruber Igelnes. ¿Qué tal, Ruber? Bien, aquí estamos. Ahí estamos y nos hemos reunido. Bueno, este es, como ya he dicho, el primer episodio de la segunda temporada. Hemos empezado con aventuras conversacionales. Es un tema que a mí me gusta y que a nuestra audiencia, si nos está escuchando, pues seguramente también. Pues si no, decir que las aventuras conversacionales son juegos basados en texto y que últimamente tienen múltiples variantes. Y bueno, de eso ya podemos ir hablando sí. Más tarde, ¿vale? Porque hay cosas con iconos que se consideran que son aventuras de texto, ¿vale? Entonces que entraríamos en un debate. Cosas con iconos ha quedado muy bien. De acuerdo, entonces el menú, digamos, es vamos a comentar un poco la última entrega de la revista del CAT, que va por el número 53. Y después hablaremos un poco de las novedades que podemos encontrar con respecto al Adventure, ¿no? una competición de aventuras, y lo que se cuece por los canales de Textualiza, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí para que se vea bueno, esto los del podcast igual no lo ven tan impresionante, pero lo vamos a ir contando, ¿vale? Este es el fanzine del CAT, bueno, fanzine, perdón, en la revista, es de marzo de 2021, como se puede ver.
Y hay multitud de contenidos, ¿vale? Vemos en la portada las aventuras en francés, ¿de acuerdo? Aventuras en francés, que esto es una cosa que yo, la verdad, sabía que existían, pero nunca había visto ninguna, claro. ¿Para qué? Si no las voy a entender. Aquí también se hace referencia al Adventuron, un artículo de opinión de un tal Carrascosa, guía completa de Snail Trek, comentario Space Quest, mapas y solución completa Torre Oscura. Bueno, la verdad es que, como siempre, bastante completo. De acuerdo. Hay bastantes páginas. Hay más de 100 páginas. Comentarios de juegos. Tenemos La Estrella de la Mañana, Venganza, CHL, Erinia, Space Quest, El Prisionero, Gold Rush. Muy completo. Es que hay de todo. La editorial de Juanjo, que esta vez ha sido más breve. Y bueno, vamos de lleno un poco a la molla del asunto. De acuerdo, es que nos puedes contar, Juanjo, del artículo principal de Aventuras en Francés, ¿vale? Que yo desconocía muchas de estas aventuras. Bueno, pues este artículo es parte de la serie sobre aventuras en otros idiomas. Más o menos la gente ya conoce, si nos centramos en aventuras de texto o aventuras conversacionales, que por cierto hay otro artículo en este mismo CAD en el cual explico el origen del término conversacional, pues la mayoría de la gente conoce el origen de las aventuras en España o en español. Y quizá también lo conocerán en inglés, porque es el origen. Pero resulta que igual que nosotros en España pues tuvimos un origen, pues en otros países, en otros idiomas también los han tenido. Entonces, hace un tiempo empecé a pensar que me gustaría saber cómo empezaron estas aventuras a surgir en diferentes países, en diferentes idiomas. Y dije, bueno, pues ya que estoy en Japón, pues voy a coger y voy a redactar el artículo sobre cómo se iniciaron las aventuras en Japón. Y me puse a ello y entonces pensé, ¿y por qué limitarme solamente a Japón? También me gustaría saber cómo salieron en alemán, en francés, en ruso. Y entonces empecé a buscar a gente que fuera conocedora del tema de las aventuras en cada uno de sus propios idiomas. Empecé con el alemán y contacté con Stefan Vogt, que es el autor de Hibernated y el Ravenstein y unos cuantos títulos más. También es alguien conocido en el mundillo, colaboró a recuperar el DAD, una versión posterior a la que recuperó Rokarsuke. Y total, que es alguien conocido y que se mueve en el mundillo. Total, contacté con él y él redactó el artículo sobre las aventuras en alemán. Seguí buscando gente y localicé a Hugo Labrand. Espero que Hugo me perdone, pero no tengo ni idea de cómo pronunciar su apellido. Labrand. No lo sé. Labrand. Para mí es Labrande, pero en fin, da igual. Sí, Labrande. Es de yo lo siento mucho. No estudio francés desde hace 40 años, o sea que... Y total, que él también es una persona que se mueve en el mundillo y redactó un artículo muy interesante. Y adelanto ya que en el siguiente CAD, pues yo los artículos míos intento posponerlos. Es decir, si me llegan cosas de otras personas, intento que salgan lo antes posible. Y mis propios artículos tiro para atrás. Así que el artículo de japonés tampoco va a salir en el CAD 54. En el CAD 54 van a salir la historia de las aventuras en portugués. Si ya tenemos una primera. Eso para el 54. El japonés no sale algo más, será el 55. Entonces, pues aquí Hugo realizó un muy interesante artículo, nos contó el origen, sobre todo había bastantes traducciones de títulos originales de Scott Adams y de Sierra, y cómo evolucionó el mundillo, las aventuras de Lorisiels y todo esto. Y una cosa que yo no sabía, que el autor de Another World, el juego vectorial, que es, tampoco es el apellido, Eric Chahi, no sé cómo se pronunciará, pero había hecho antes una aventura llamada Le Pacte, o El Pacto, y eso no lo sabía yo, así que tampoco lo voy a saber todo, evidentemente, pero
sí que hay toda una serie de cosas, traducciones al francés de aventuras, Escape from Rangistan, esa sí que la conocía, que la habían traducido al japonés, pero no sabía que también en francés. O sea, que toda una serie de títulos que, por lo visto, estaban saliendo en varios idiomas. No sé si en alemán también la habrían hecho, pero, por ejemplo, el Gremlins, que es un título muy conocido en español, del 86, que estaba traducido, pues esa también la tradujeron al alemán. Entonces es posible que algunos otros títulos también estuvieran en otros idiomas. No sé, a ver, si todavía sigo buscando a alguien en italiano para otra versión, pero todo esto forma parte de una serie grande de el origen, aventura, cómo evolucionó, cómo se originó en diferentes idiomas. Y aquí tenemos el francés, me parece un artículo bastante interesante, hay creaciones muy, muy interesantes, la verdad, y yo creo que cualquiera que lea el artículo lo va a encontrar interesante. Por supuesto, se podría profundizar más y todo, pero esto es no una introducción, sino una toma de contacto, una presentación de qué es lo que había. Por supuesto, se podría escribir medio libro con esto, pero por supuesto en 8 páginas que ocupa el artículo, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 páginas, pues yo creo que hay bastante contenido como para que cualquiera interesado en el tema conozca lo que hay. Así que yo, por tema de portada, tomando como artículo principal sí, yo creo que es un artículo bastante importante y yo creo que cualquiera lo encontrará interesante. Pero las aventuras de Lori Ciel son las más, digamos, la casa que sacó más, ¿no? Parece ser. Es que aventuras también, y es que yo Lori Ciel la relacionaba más con aventuras gráficas, más que con aventuras de... Pero sí, evidentemente antes, porque estamos hablando de los primeros 80, desde el 83 al 86 hay una serie de títulos que eran básicamente de texto, entonces sí, que Lori Ciel era una de las más importantes. También había otra compañía, no me acuerdo ahora, tenía un nombre curioso, ahora no la encuentro, pero que también sacó bastantes títulos y algunos interesantes. Uno de ellos está en portada, es el de la chica que está muerta en un carrito. Sacaron toda una serie de aventuras que tenían unos temas un poquito más adultos, no era solamente el tema Microsystems, no me acuerdo. Maupiti Island. No, Maupiti Island esa es la que hemos utilizado como portada, pero esa es una aventura gráfica realmente. O sea, hablaba de textos, que no encuentro ahora el nombre de la compañía, pero bueno, da igual. En cuanto leas el artículo, basta con que intentes recordar algo para que no te aparezca. Pero, hombre, curioso, por eso me llamaba la atención, pero es que no lo encuentro ahora. En fin. Luego, cuando estemos hablando de cualquier otra cosa, me acordaré. Y ya está. O sea, que es un tema interesante. No es que sacaron 4 aventuras, no. Hay bastante y aquí está, Froggy Software. Eso es. Froggy Software. Pues son los que sacaron esa serie de aventuras un poco más de temática adulta, digamos. Es algo bastante común a lo que pasó en Japón, que también bastantes aventuras empezaron a tener un tema adulto y luego ya se pasaron de adultos, pero aquí seguían siendo aventuras. Es un tema adulto porque trata de un asesinato y cosas, pero maduro, dijo más exactamente. Vale. También repasa lo que se hace ahora, más o menos en sí, hacia el final, sí lo he visto, que siguen también un podcast y tal, que... Pues... luego pasamos a aventuras. Bueno, aquí podríamos enlazar ya para hablar un poco de la ficción y de lo que se está haciendo ahora, ¿vale? Porque el siguiente artículo, lo voy a poner aquí para que se vea, es el Adventuron. Adventuron es un sistema de creación de aventuras con un estilo retro, que se basa bastante en lo que era el Pause. Y parece ser que está tirando bastante. Debe ser bastante fácil para aprender. No sé, yo no lo he usado, me lo he mirado. O sea, tiene un acabado que está muy chulo en tanto en cuanto te guste la estética retro. Sí,
seguro que es mejor que el acabado final de Inform. A mí me gusta Inform por su potencia, pero si no sabes toquetear, digamos, todo su apartado gráfico, pues es texto blanco sobre fondo azul y es bastante espartano. Así que Adventuron te soluciona esa papeleta bastante bien. Y debe ser sencillo de utilizar. Yo no lo he utilizado. No sé si alguno de vosotros lo ha utilizado, el Adventuron. Yo no. Yo soy un negado para la programación, pero por lo que tengo visto no está basado en el mismo sistema que el PAU, es decir, no es una estructura de contactos. Eso sería el NGPaus de Uto, por ejemplo, y que sería una versión actualizada que funciona en navegador del PAUS. La gran ventaja del Adventuron es que funciona en un navegador y vamos, puedes rapidísimamente comprobar cómo funciona tu juego y si quieres le puedes dar ese aspecto de retro de 8 bits, si quieres, puedes ajustar toda una serie de parámetros y usando una serie de limitaciones se puede hasta incluso exportar el juego a máquinas de 8 bits, pero por supuesto recortando las capacidades del juego. No, el autor de Adventuron juega bastante a la estética 8 bits. Luego estoy mirando su web y funciona en todas las plataformas. Mac, Android, bueno, Linux parece que no. Puedes jugar directamente en el navegador. Tiene un grupo de Discord. Está bastante por su creación. Esto está al día. Y tutoriales. Es importante. Tutoriales. Para crear juegos y que te lleva de la mano prácticamente. Entonces es fácil introducirse si tienes un mínimo de habilidad para programar. Uh-huh. Y bueno, imagino que este artículo se lo habrá encargado a Chris Aisley, ¿no? Su autor, ¿no? Efectivamente. He pensado que, puestos a hablar del sistema, pues mejor que el propio autor nos contara qué era lo que era su sistema y que nos explicara un poquito a todos pues cómo funcionaba, qué capacidades tiene. Entonces yo siempre, si puedo, intento ir a la fuente o a quien más facilidad tiene para hablar del tema que se trata. Tiene muy buena pinta, que decir. Yo no sé, a mí me gustaría usarlo porque ya lo puedes poner en español. Antes creo que no estaba. El sistema parece sencillito y luego queda muy chulo. Sigue siendo programación, o sea, y es la típica programación que si tú te fijas tiene típica programación que si te falta un punto y coma te falla, el indentado, o sea que aunque está muy orientado porque Chris siempre desde minuto cero lo ha tenido clarinete qué espacio quería cubrir con Adventuron. ¿Vale? Que son aventuras de texto. De hecho, Chris, hablando claro, metiéndome un poquillo con Juanjo, con Ricardo, está cortado por el mismo patrón que Juanjo con Ricardo. Él es puro defensor de la terminología aventuras de texto. A él lo que le gusta son las aventuras de texto, ¿vale? Y él es una fuerza de la naturaleza que ha hecho este monstruo Adventuron y lleva de unos 5 años para acá empujando mucho con Adventuron y ha logrado hacerse una comunidad en torno al sistema bastante potente y es por eso que está dando tan buenos resultados, ¿no? Ahora está empezando en español, pero sobre todo en inglés hay un buen catálogo de aventuras ya realizadas, ¿no? Y lo que ha comentado Juanjo, la capacidad que tiene de portabilidad, por ejemplo, ahora hace poco también exporta a Spectrum Next, o sea que está siempre mirando para los retro, pero también puede jugar en navegador, entonces es un sistema muy, muy versátil. Y también desde el minuto cero, Chris siempre ha optado por la educación, ¿vale? Digamos, usar Adventuron para educar a niños en el arte de programar. Y eso, pues, desde siempre, ¿no? Desde siempre, digamos, no hemos querido arrimar en el mundo de la aventura a eso, es decir, la aventura te enseña a programar. De hecho, yo, por ejemplo, tengo un par de personas mentorizadas, ¿vale? Mentorizo a gente para game design y tal, ¿no? Uh-huh. Y a una de ellas el encargo que le he hecho ha sido: me vas a hacer una aventura en Inform 7. ¿Para qué?
para que no sea todo escribir, para que aprenda scripting, ¿vale? Fíjate justo lo que dice Chris en el artículo, ¿no? Pues, entonces, estas capacidades Aventurón no ha surgido de un día para otro, lleva ya, pues no sé, unos 5 años de desarrollo o más. Entonces, es un buen candidato a tener en cuenta. Y sobre todo lo que ha dicho Juanjo, que no solo aspectos retro. Si tú coges, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la aventura de Ricardo Young, ¿vale? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Rescate 2019, ¿vale? Que en breve tendremos la tercera parte. Rescate 2019 no tiene un aspecto retro. Bueno, se podría decir que tiene un poco de aspecto retro de los años 90, pero es que los 90 ya teníamos, la aventura ya tenía un aspecto moderno, ¿vale? Entonces, pero bueno, tiene un acabado muy guapo, con low poly, creo que le metió música, sonido, o sea, Claro, aquí por lo que veo, el Adventure bastante admite sonido MP3, vídeo MP4, claro. imagen en JPG o en PNG, o sea, le puedes poner el aspecto que quieras, realmente. Claro, como sistema multimedia es muy potente, ¿vale? La verdad es que sí. Sí. Y tiene una particularidad, que no solo se pueden hacer aventuras de texto con parser, digamos, tiene el modo libro-juego con el cual puedes crear aventuras seleccionables por opciones, en plan libro-juego, pasando por alto toda la parte de análisis sintáctico de las entradas. Es otro de los modos que tiene el parser, el sistema, el Adventurón para crear un juego. Además, en ese aspecto. Está muy bien. Luego también otro de los impulsos que ha hecho Chris, pues evidentemente ahora las comunidades se mueven muchísimo, ya lo hemos hablado en varios programas, ¿no? Ya tenemos programas, tenemos una serie en tu programa. Lo hemos hablado en varios programas, que nuestras comunidades se basan fuertemente, bueno, salvo la comunidad retro que todavía no ha terminado de subirse, pero en las jams, ¿vale? En las competiciones y las jams. Y Adventurón en ese aspecto, bueno, en el artículo lo veréis cuando lo leáis, ¿de acuerdo? Ahí se van listando la serie de jams que se han hecho en torno a Adventurón. Aquí la que ves, la de Text Adventure Literacy Jam, estoy mirando, ¿vale? Claro, esta es la última. Esta es la última. La Text Adventure Literacy Jam tiene un concepto también, como hemos dicho, como lo que le gusta a Chris, orientado para gente novel y niños, ¿vale? O sea, para gente que nunca ha jugado una aventura, tener una aventura que sea user-friendly, o sea, con tutorial integrado y tal. Y esta es la primera, bueno, no sé si es la primera, a lo mejor es la primera o la segunda, es la primera Jam de Adventurón que tenemos completamente en español gracias a la labor de Juanjo, ¿ok? Así que Juanjo, si nos quieres comentar un poquito cómo ha ido está ahora mismo, quedan 3 días para entregar todos los juegos de Adventurón. Cuéntanos un poquito la experiencia. Está la cosa apretada. Oye, como muy bien decía Rubén, pues las jams de Adventurón, Chris está poniendo mucho énfasis en ello. Hay varias, el año pasado cada una suele tener un tema diferente. Había una, se llamaba la Cave Jam, otra la Treasure Hunt, de búsqueda de tesoros, otra de cuevas, otra de Halloween. La última del año pasado fue la de Navidad, precisamente, con una ambientación navideña, y la primera que ha salido para este año ha sido la TALP, que ya se explica en el propio artículo lo que significa el TALP, que es Text Adventure Literacy Project, o proyecto de introducción a las aventuras, más o menos. Y cuando la creó Chris, pues entonces me comentó qué idea, que me parecería hacer una versión en español, es decir, exactamente igual, pero que los juegos que se presentaran, en lugar de utilizar el inglés, usaran el español. Pues yo dije que me parecía una idea excelente y nada, le traduje más o menos las bases y se creó, en lugar del TALP, el TALPES, que es TALP en español. Y efectivamente ya hay 10 inscritos, lo cual no está nada mal, creo, no sé si hay 40 o 50 en inglés, y en español 10, pues bueno, me parece un número bastante respetable, y al menos hay, que yo sepa, 3 aventuras presentadas, confirmadas, posiblemente ya 4, así que teniendo en cuenta la participación, la relación entre inscritos y finalmente aventuras publicadas en otras jams que me ha comentado Rubén antes,
pues normalmente suele ser aproximadamente entre la mitad y un tercio, 2/5 partes. Y pues nada, pues si tenemos 3 de 10 y posiblemente 4, pues mantenemos esa relación. Y tal y como comentábamos antes también, muy bien, es mejor 4 o 5 títulos que podamos jugar y disfrutar más largo, de un tiempo más con más profundidad, que tener 30 que no podamos dedicarle el tiempo que se merecen cada una. Así que vamos a ver, creo que quedan 3 días para acabar el plazo de admisión, así que no creo yo que alguien sea lo bastante hábil de hacerse una aventura en un día, ¿no? Bueno, todo depende de lo bueno que seas, pero lo veo complicado. Sí, claro, ya dependemos de que estos escritos terminen su obra, evidentemente. Pero bueno, está guay, lo hemos hablado antes fuera de micrófono, ¿no? Eso que en la gente que se presenta a las jams, pues evidentemente, pues luego se le complica la vida y tal, ¿no? Pero esto es como el ratio de conversión en el marketing, ¿vale? Todo se basa en lo mismo, en los mismos principios del marketing se aplica a todo en la vida. Lo que tú has dicho, si se presentan 10, pues podemos esperar 4, 5, con 5 será una celebración, ¿no? Yo creo que es posible que queden 4 o 5 presentadas, estará genial porque es un 50% de éxito, o sea que eso es genial en el mundo del marketing. Estoy viendo la web en español y tal, y muy, o sea, en Itch.io, la versión en español, y la verdad es que dan ganas, o sea, está muy bien, la verdad. Está estupendo todo esto. Lo que pasa es lo que hablábamos de las comunidades también antes fuera de micro, no sé si al hilo de la participación y de... Porque por lo visto en el CAT yo he estado mirando en lo que es el club, en el foro, y mucho eco no se hacen, ¿no? De esto. Bueno, pues ese melón lo podemos dejar para el final, ¿no? También con tu artículo. Si quieres. Yo quería aprovechar, a menos que Juanjo quiera añadir algo más sobre la Talpes. Solo decir que es muy interesante porque si miráis las bases, pues veréis que el objetivo del juego tiene que ser un juego claro. Porque el objetivo esta vez es un juego dirigido a niños, tal cual. Exacto. Entonces, hay una serie de limitaciones, pero limitaciones en el sentido de hacer la aventura más simple para que sea fácil de jugar para un niño. Entonces, por ejemplo, la introducción de comandos está limitada a 2 comandos, es decir, acción y sustantivo que recibe la acción. Coger algo, dejar algo, abrir esto, dejar aquello. Y además el juego tiene que incluir, y esto es importante, tiene que incluir un tutorial. Tiene que incluir un tutorial con el cual se solucione uno de los bloqueos o problemas del juego, que te lleve de la mano para solucionar ese problema. Con lo cual, alguien que no conozca, y ya no estamos hablando de niños, alguien que no conozca el género de las aventuras de texto podría coger una de las participantes y jugándola, siguiendo el tutorial y leyendo las instrucciones, aprender qué es una aventura de texto y cómo se juega. Y además tener una dificultad desmesurada, precisamente por el objetivo de que sea fácil para niños. Y esto tiene un efecto colateral, también positivo, que puede servir para enseñar idiomas a extranjeros. Alguien que quiera aprender, por ejemplo, en este caso español, podría utilizar uno de estos juegos para aprender, porque las acciones del juego son simples, imperativos, órdenes sencillas de 2 palabras, y lo que son las descripciones, pues claro, con un diccionario al lado. A mí me parece muy, muy, muy interesante, porque así es como aprendí yo inglés hace ya la tira de años, pero sí, realmente así es como yo lo hice, y no era tan sencillo en aquella época, con aventuras bastante sordas y con algunas palabras un poco retorcidas. Sí, la verdad. Hoy en día, sí, ¿verdad? No me parece que sea la mejor opción. Mira que a mí me gusta, pero no es como aprender con el Matchi, que también era otra opción de la época. Coño, acordaros cuando nos poníamos a jugar al Drácula en inglés, tío. Ahí con el diccionario en la mano jugando al Drácula en inglés. Si ya es difícil en castellano, que la gente ahora, o sea... Exacto. Pero bueno. Bueno, a los que nos gustan las aventuras somos así, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, mi recomendación para todo el mundo es, ya para participar, pues evidentemente ya no es posible, pero
que miren los juegos participantes, que curiosamente, y esto es interesante también, no tienen por qué estar hechos en Adventurón. No tienen por qué estar hechos. Tienen que cumplir las bases, es decir, respetar un verbo y un sustantivo en las órdenes que le demos al parser que utilicemos, o incluso se puede programar de cero si eres lo bastante hábil, y que incluya el tutorial. Solamente respetando lo que dice las bases se puede utilizar cualquier sistema de creación de aventuras. De hecho, una de las 3 que se han presentado que yo sé ha utilizado el PAUS para Spectrum 128. La de JVG, por cierto. Vale, ok. Muy interesante. Bueno, siguiendo al hilo de este tema, pues eso, que lo que hemos hablado antes de que eso, de 10 inscritos, o que 3 o 4 aventuras, que puede parecer pocas, pero eso son todo ventajas, porque luego las puedes jugar en profundidad. Por ejemplo, la Jam en inglés habitualmente, pues, que tiene 20 juegos, 30 juegos, 50 juegos, si es una Jam muy popular. No sé, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Voy a tirar del hilo ya para lo mío, para, digamos, los eventos, como estamos hablando de eventos, los eventos que hemos tenido y que vamos a tener en las comunidades de Textualiza, ¿vale? La última que hicimos fue la Global Game Jam. La Global Game Jam es una jam de las más populares del mundo, ¿no? Si no es la más importante, es la segunda más importante, ¿no? Bueno, tontería, junto con la Ludum Dare, ¿vale? Entonces la Global Game Jam suele consistir en que se celebra por todo el mundo y la gente hace sedes locales en ciudades. Pues la sede de Haití, la sede de Nueva York, la sede de Málaga, imaginaros, antes del coronavirus fui yo a la Global Game Jam de noviembre, por ahí no me acuerdo, en Málaga. Pues estábamos allí unas 200 y pico personas, una exageración, ¿vale? Y también de juego a lo mejor se presentaron unos 100 y pico, una exageración también, ¿vale? Total, que este año con el tema del coronavirus ya las sedes van a ser completamente online. En Global Game Jam se suele prohibir que la gente, bueno, prohibir entre comillas, que la gente participe online, ¿no? Pero este año se ha propiciado eso, evidentemente, por el coronavirus, ¿vale? Entonces nosotros hemos aprovechado en Textualiza y hemos organizado una serie de jam narrativa, no de aventura de texto, sino en general de juegos narrativos, ¿vale? Ya sabes, el rollo, ficción interactiva en sentido amplio, ¿vale? Y pues eso, la hicimos y la verdad muy contento, estuvo muy bien. Pues os voy a dar un poquito, luego te paso el enlace para que lo pase a la gente, ¿vale? ¿Cuánta gente se presentó? Déjame que lo mire. 4. No, espérate. No, es que estoy viendo la página. 4, o sea, 4 acabaron, no sé. Igual. Tampoco, déjame hacerlo a mí. Vale, es que la página web de la Global Game Jam es muy lenta, ¿vale? Tuvimos 22 personas registradas en la Jam, ¿vale? Y el total de juegos presentados fueron 6, ¿ok? O sea, gente que terminó fueron 6. También hay que tener en cuenta que a lo mejor, por ejemplo, uno de los proyectos ni siquiera es ficción interactiva, simplemente una gente que se había quedado sin sede y nosotros lo acogimos, hicieron plataforma, o sea que en total son 5 juegos narrativos, ¿vale? Pero bueno, uno de ellos hay que tener en cuenta que también estas jams suelen ir en grupo, por lo tanto, de ese gente que acogimos era un grupo internacional y participaban unas 10 personas, una cosa exagerada, ¿vale? Pero bueno, para que entendáis que los porcentajes no simbolizan un fracaso, simbolizan un éxito. Porque al final tuvimos 6 juegos que hicimos un streaming de fin de fiesta y gracias a ese número pequeño pudimos jugar a esos 6 juegos, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos bastante bien. Me gustaría comentar los juegos, ¿vale? Porque como están disponibles, también quiero proponer para el próximo programa que hagamos que comentemos los juegos que hayan salido en la Talpes, ¿vale? Porque eso es siempre muy divertido. Y yo, si queréis, incluso los podríamos jugar en directo, ¿vale? Está muy guay. Eso estaría guay. Pues eso, de los juegos que salieron en la Global, esta narrativa que hicimos. ¿Qué hicimos? Meto ahí una iniciativa de Textualiza. Esto ha sido gracias a Eduardo Sánchez y a Jorge García. Jorge García es el de Oniria Crimes, ¿vale? Pues ya lo conocen más gracias... nuestra audiencia lo conoce gracias al CAD, que han salido varios artículos y en este CAD particular hay más artículos y anuncios sobre Oniria Crimes, ¿vale? Pues entonces, los 6 juegos que se presentaron. Uno, por ejemplo, se llama Dioses Menores,
es una visual novel hecha en Ren'Py, ¿vale? Por una desarrolladora con una amplísima experiencia en visual novel que se llama Ertal Games, ¿vale? Suele hacer juegos en plan, ya sabes, típico, a lo mejor meto la pata, Erogués, juegos un poco con una pizca de erotismo, ¿vale? No directamente sexo, ¿vale? Pero uno con una pizca de erotismo. Y en este hizo una visual novel muy corta, tú la hizo en 2 o 3 días. Y breve, pero muy, muy graciosa. Es una pechada de reír. Que va de un tío que tiene una tienda de mascotas, pero tiene a su cargo dioses menores que han sido condenados a vivir en la tierra para pagar por sus faltas, ¿no? Y Muy japonés. sí, son como una especie de Pokémon muy feos y como un mala leche, ¿no? Y es muy graciosa. El tío se va a hacer un mandado y deja a su madre a su cargo. ¿Qué podría salir mal? Pues que la madre vende los Pokémon estos, los vende como mascotas exóticas y luego tienes que ir recorriendo la ciudad volviendo a recuperar esa mascota que son semidioses y tienen poderes, ¿sabes? Es una pechada. Luego hay otro juego que se llama Homo Homini Lupus, no una fábula, es un juego ecologista denunciando la caza del zorro en Sierra del Norte, no recuerdo ahora bien, ¿no? Es un twine, ¿vale? Pero un twine que hace un uso gráfico muy bonito, ¿vale? Tiene incluso animaciones y tal, ¿vale? Oye, te puedo pasar el enlace, ¿no? Si queréis mostrándolo, ¿sabes? Vale, perfecto. Vale, de acuerdo. Y este muy bonito y muy bien escrito, ya te digo, y tiene un factor así de denuncia social y ecologista, también un poco turbio, porque la trama es que tu hermano ha desaparecido haciendo un reportaje sobre la caza del zorro. Entonces, ¿qué habrá pasado con el hermano desaparecido en la sierra? Pues no se sabe, ¿vale? Otro juego se llama In Spanish We Say Desamor, ¿vale? No me acuerdo de quién es el autor. De Tenzin. Me va a matar Tenzin porque Tenzin es alumno mío, ¿vale? Del curso que doy yo y me he olvidado de su nombre. Pero este tío es una máquina, le interesa mucho, en plan los twines, ¿vale? Pero mezclado con cinematografía. Pues tiene una producción audiovisual absolutamente brutal. Son 3 días de desarrollo, es un twin en el fondo, o sea que la interacción luego se queda corta, ¿no? Pero la verdad que es un proyecto muy impactante en cuanto a visual, ¿vale? Más cosas. Oniria Rooms 2, o sea, tenemos un trocito de Oniria Crimes en esta Global Geek Jam y lo recomiendo muy fuerte porque es una room de Oniria absolutamente preciosa. Es un salón de té, al típico jugabilidad de Oniria Crimes, vas seleccionando los objetos, te van contando una historia y tienes que resolver un misterio, ¿vale? Una preciosidad. Luego está otro final, que es una mezcla de juegos de estos muy básicos para niños, de recorrer un muñeco por una casilla y un monstruo te persigue, tiene mitad laberinto, mitad esquivar a un monstruo y llegar a la meta, ¿no? Pero está mezclado con narrativa. Y es narrativa de cuento para niños. Y es muy preciosista, tiene muchísimo texto, en plan, básicamente es un cuento semi-interactivo, o sea, no es un twine, no hay opciones. Tú vas leyendo, pero está orientado para niños y llega un momento que hay un minijuego incrustado. Muy chulo, ¿sabes? Pero claro, hay que estar en la mentalidad de eso, de que vas a leer bastante y que está orientado para niños, ¿no? Para la gente de nuestra edad no estaría interesante. Y luego, por último, sí, se llama Otro Final. Es que si lo estás mirando en Itch.io no es el sitio correcto porque en Itch.io no todos los autores lo subieron a Itch.io. Entonces yo en la lista que hice no pude meterlos todos. Pero te paso el enlace, ¿vale? Y ya está. Ese, digamos, es el enlace de la sede digital de la Global Game Jam. Otro Final, estábamos hablando. Y por último, Soulscaling, que es el que este proyecto que está un poco a rebufo, que no es narrativo. Bueno, tiene su narrativa. La narrativa es que era una especie de bichito espiritual y que tienes que poseer almas animales para superar los obstáculos de las plataformas, ¿vale? En 3 dimensiones. Está interesante, ya digo, se hizo por un equipo internacional
y bueno, no es narrativo, pero bueno, para quien le guste un juego innovador, por ejemplo, si coges el alma del águila, pues puedes volar. Si coges el alma del elefante, puedes destruir una pared de ladrillos, ¿no? Pues sí, vas jugando con esas mecánicas. Y esto es lo que dio de sí la Global Game Jam para nosotros. Y ya te digo, que parece poca cosa, pero joder, que es muy satisfactorio. Que cuando se presenten estos 4 o 5 juegos para niños, pues son 4 o 5 juegos para niños que antes no existían, ¿vale? Entonces, gracias a esta iniciativa, ¿vale? Aunque podamos percibir que ha tenido poca respuesta por parte de la comunidad, bla, bla, bla. No te desanimes, Juanjo. Cada vez que Chris te proponga que traduzca una jam, hazlo porque merece la pena, ¿vale? Y bueno, esto es lo que hicimos en la Global Game Jam. Tengo que hablar de la rayuela de arena próxima, ¿vale? Pero si queréis podemos cambiar de tema para que no sea un poco monotemático. Quería proponer eso, que podemos mirar las novedades en cuanto al CAD, pero me refiero a las novedades de aventuras realmente nuevas que hayan salido, ¿vale? Para que podamos jugar y conocer este tipo de juegos nuevos. Pues podemos rebobinar un poquito las noticias del CAD. Así que, Juanjo, ¿qué novedades hay en cuanto a aventuras nuevas? Hombre, en cuanto a aventuras nuevas, pues yo lo que hago presentar un poco es un programador inglés, se llama Quantum Ship. Podéis mirar su web, descargar sus contenidos. Usa un sistema que es se está haciendo bastante común. Es decir, en teoría, tú tienes que pagar, en su caso, 1 libra esterlina, porque él está en el Reino Unido. Pero tú puedes descargarte el juego y pagar la libra, o pagar 5, o no pagar nada. Es decir, tú eliges lo que tú quieras dar por el juego. Entonces, pues no sé, hay varias formas de... No lo digo solo por Shippy, él prefiere que le llamen Shippy. Quantum Ship es la compañía. Entonces, esta forma de distribuir tus juegos es interesante, pero yo lo que haría... yo lo que haría es bajarme el juego sin pagar, jugarlo, y si me gusta, me lo vuelvo a bajar y esta vez pago lo que me parezca a mí oportuno. Pero, claro, aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Pagas tu libra o pagas nada más empezar lo que tú quieras o no pagues nada. Pero sí, es una forma de sacarse unas perrillas mientras haces lo tuyo. Y, no sé, hay formas y formas de distribuir las cosas. Pero nada. Bueno, más noticias, pues en el CAD se comenta también una jam que no hubo tiempo de incluir en el artículo, porque ese es el problema, que a veces, como el CAD pasan unos meses desde que empiezan a llegar cosas hasta que salen, pues al final dio tiempo de hacer y sacar una jam completa, la de Navidad, la Christmas Jam. Y ahí pues se comenta el ganador, un juego que se llama Present Quest, que es una aventura... Yo recomiendo, es que no puedes, es una de esas aventuras en la cual no puedes contar nada porque entonces la machacas. Destrozas todo lo que hay. Hay un giro y según vas avanzando las cosas parece que están... No voy a decir más, no digo más, que la gente empieza a jugarla. No es muy complicada, Tienes en el mismo CAD, te puedes descargar la aventura, está el enlace directo en la versión en PDF. Entonces yo recomiendo que la gente se la baje. Por algo ha sido la ganadora de esta jam, este concurso, competición. Por cierto, a los que les gusta Inform, el Pune-Inform 2.1 está disponible para ordenadores de 8 bits. Que esto tiene su gracia, porque en el anterior CAD se habló la versión 1.6, yo redacté las noticias, acababa de salir la versión 2.0, el CAD estaba a punto de salir, estaba maquetándolo Carlos y sacan la versión 2.1. Entonces, es que a veces la sección de noticias te la actualizan a medida que estás escribiendo. Ya me pasó en el anterior, ya me ha pasado en este. Y oye, maravilloso, y que siga pasando. Sí, luego, quiero comentar un poquito la naturaleza del Pune-Inform. Digamos, la lógica es que está Inform 7, ¿vale? Que Inform 7, en el fondo, es un pedazo de monstruo que tú
no puedes usar en ordenadores antiguos, ¿vale? O sea, es un sistema brutal en cuanto a procesamiento, ¿vale? Incluso para ciertos ordenadores recientes, bueno, de 5 o 10 años para atrás, en algunas configuraciones puede dar problemas, ¿vale? Pero es que Inforce 6 ya de por sí también era tan abultado que paradójicamente, aunque tú estabas generando un archivo compilable similar a los que usaba Infocom en su día, ¿vale? No funciona en computadora antigua, no funciona en Commodore, no funciona en Atari. ¿Por qué? Porque Inforce 6 ya te producía a lo mejor el formato de Z5 y Z8 y hay microordenadores que no son capaces de ejecutar Z5 y Z8, ¿vale? Entonces, el objetivo de PuniInform es tener un Inform bastante más reducido que Inform 6 y bastante más eficiente, de forma que podamos tener esos formatos que se han ido perdiendo y que corran en algunos microordenadores, no en Spectrum, porque nunca hemos podido disfrutar de juegos Z, y si tú metes un juego Z en un Spectrum va lentísimo, pero para Commodore, para Amstrad, para Atari, para Amiga, pues ese es el objetivo de PuniInform, ¿vale? Tener juegos tipo Infocom, pero para microordenadores, ¿ok? Que Continúa. para Commodore, yo recuerdo, Commodore 64, había ya un intérprete que se llamaba el Osmo o Osmo. Ese también es reciente, creo. ¿Vale? Sí, pues solo para Commodore 64. Y Stefan Vogt, que hemos comentado antes, él estaba haciendo su propia versión que se llamaba Metro 64, pero después de probar PuniInform ha visto que es mejor que el suyo y mira, para que un autor de un sistema diga, mira, dejo el desarrollo y voy a usar este otro para crear mis aventuras en lugar del que estaba haciendo yo mismo, porque es mejor. Pues si el mismo autor ha dejado aparte su Metro Center 84 para utilizar el PuniInform, eso es prueba más que suficiente de que es bueno. Y siempre es conveniente. Y si siguen sacando más versiones, pues mejor, solamente falta eso, que lo aprieten más para que más ordenadores de 8 bits. Pero vale. Entonces, esto es en cuanto a algo, no un juego, sino a un sistema de creación de juegos. Pero en cuanto a creación de juegos, hay dos novedades que son interesantes. JVG, que hemos comentado antes también, que ha hecho una aventura para el concurso, para Talpes, pues se presentan en las noticias dos de sus aventuras. Una de ellas realmente es una de las antiguas videoaventuras, que se llama Nevermore. Nevermore como el cuento de Edgar Allan Poe, y el personaje, el protagonista es Edgar Allan Poe, que se ve que el sprite está muy logrado, y tenemos ahí una videoaventura o aventura gráfica, la llama Edu, la verdad, pero es lo que en aquella época ya se llamaban videoaventuras. Y eso por una parte interesante y resultona. Y luego lo otro sí que es una aventura conversacional que se llama El Experimento. Está hecha también con PAUS, 128K y es una aventura conversacional que Edu no había hecho ninguna desde hace más de 30 años, cuando hizo el Olimpo en Guerra, que la presentó al concurso de Microhobby. Desde entonces no había hecho más, aunque lleva ahora 3 juegos seguidos. Bueno, en realidad 4 con el del juego, pero de los 4, los 2 últimos son aventuras de texto. El penúltimo es el Nevermore, la vida aventura, y antes había hecho el Historias de la puta mili, que era un plataformas. O sea que Edu ha vuelto al mundo y al mundo retro, al mundo de la aventura también, y le está dando caña. Dice que es gracias a mí, modestamente, porque cuando escribí el libro de Aventuras del Ayer, que era una recopilación de los artículos de comentarios de aventuras en el CAD, pues vi que la de Olimpo en Guerra, pues parecía que había una segunda parte, pero solo estaba disponible la primera. Entonces le busqué a Edu, lo encontré, le pregunté qué pasó, él dijo que sí, que eran 2 partes, que solamente que él la tenía cintas. Total, que al final el juego se recuperó la segunda parte, ahora está totalmente disponible y le picó el tema de que todavía hubiera gente jugando a esas cosas y por eso ha vuelto al
al mundillo y, oye, pues yo encantadísimo que la gente vuelva. Además, gracias a eso me contó un montón de cosas y amplié bastante el artículo suyo en el libro sobre su compañía, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Es que qué mala. O sea, mencionas en el libro, creo que había una segunda parte. Le preguntas al autor y dice, seguro que va a verla. Muy bien. Vale, pues no tiene nombre de compañía. Es que la mayoría pues elegían nombre Pepesoft, Samusoft o algo por el estilo. Él no tenía nombre de compañía. Él era, pues nada, Edu. Ahora usa sus siglas, el EJVG. Pero en fin, bien. Sí, antes todo el mundo le ponía nombres, ¿no? Como si fuéramos casas de software. Level 10. Es que había algunas del concurso que eran... bueno, de hecho, ahora hay unas aventuras AG. Entonces, oye, bien, me parece muy bien. No tiene nada... Y bueno, pero en fin. Más cosas, pues... por ejemplo, el Ravenstein, otra vez con Stefan Vogt, pues han sacado una versión traducida. Uh-huh. Sí, y la siguiente, que todavía no está, va a ser el Hibernated. Van a traducirla también. ¿Y qué más? Sí, aquí otra. Sí, una cosa muy interesante que se hizo, El Bosque Encantado, que es una aventura multijugador. Todavía no se ha... Aunque el autor, Ed Lovett, dice que es funcional, claro, tiene que coincidir que haya más gente ahí dentro. Yo me pregunto realmente cómo funcionará si uno coge un objeto y luego se lo lleva al otro, lo deja aquí. Bueno, puede ser un caos o puede ser divertidísimo, no lo sé. Pero esto era algo que llevábamos mucho tiempo en su día, de a ver cómo se podía hacer lo del multijugador en las aventuras. O sea, que si realmente lo ha hecho, me interesará mucho verlo para ver cómo, eso es lo que dices, qué pasa con los objetos, cómo se interactúa, ¿no? Porque claro, el problema que tiene esto es que, por ejemplo, ahora después hablaré yo referente a los moods, ¿vale? Porque quiero hablar de una serie de artículos que han salido nuevos. Y en los moods muy pronto se dieron cuenta que los diseños tradicionales de aventuras no funcionan en multijugador. Por eso los moods al final derivaron en matarse a unos a otros para sacar puntos y subir de nivel. Y eso pues, al final evolucionó en el World of Warcraft y como con los multijugadores masivos online, ¿no? Que conocemos hoy en día. Pero claro, diseñar puzzles y una aventura clásica para multijugador es muy complicado, ¿vale? Ahora podemos buscar ejemplos que ya se han hecho, ¿vale? Para que el Lovell lo tenga en cuenta. Pero bueno, lo que tú dices es algo que llevamos soñando toda la vida y que los moods no nos proporcionaron y tampoco nos lo proporcionaron los juegos de rol online, ¿no? Entonces, es un experimento interesante. Juego pensado para un jugador, en realidad. Ajá. Ese es el problema, porque si tienes un objeto y lo coges tú, nadie más puede cogerlo. Si es necesario para solucionar un problema o si hace falta una antorcha para cruzar una zona oscura y vas al otro lado y lo dejas allí, ¿cómo cruza cualquier otro jugador si no puede tener acceso a la antorcha? Es que te plantea como programador hacer puzzles donde se requiera el concurso de 2 jugadores. Y eso es muy difícil, ¿sabes? Porque al final, ¿cómo lo haces, ¿no? Pero se puede hacer. Claro. Objetos a cada jugador. El mismo objeto lo obtiene cada jugador. Es el mismo, lo tiene cada uno de ellos. Tú matas al malo y te da el tesoro. Y ya está, y tú lo coges. Y luego el siguiente lo mata y tiene lo mismo que tienes tú. Igual se podría hacer guiado, ¿no? O sea, por ejemplo, vale, el juego admite X jugadores, pero tú entras y tienes que escoger un tipo de jugador, el guerrero, un rol. Por ejemplo, sí, lo que sea. Entonces, según el tipo de jugador, puedes coger un tipo de objetos. Se me ocurre, si yo fuera el programador, pero así, digamos, con tanta libertad me parece que es muy complicado. Claro, es que hay que tener en cuenta que, claro, esto para el Loveth es, digamos, la versión 1.0 de este sueño que es el multijugador. Entonces, evidentemente, a lo mejor, yo no he jugado todavía, ¿vale? A lo mejor este juego no es perfecto, pero es la primera piedra, como dice él, dice, mi plan es hacer un motor que sirva para hacer aventuras multijugador, ¿vale? O sea, que es algo en progreso, no está terminado. Él está trabajando en ello.
ahora mismo, como aventura monojugador, se puede acabar perfectamente y tiene unos problemitas no muy complicados, pero bastante típicos en las aventuras, pero a mí me parece sencilla, pero interesante. Tienes que examinar cosas, tienes que usar objetos, tienes que crear objetos, tienes que desplazarte a sitios, hablar con personajes. Tiene una ayuda bastante bien hecha que te explica comandos cuando puedes tener alguna duda. No es muy extensa, pero para una tarde o 2 o 3 días que le dediques poco tiempo, se acaba rápidamente y gusta. Y si es como el terreno de juego en el cual empezar a hacer estas pruebas de multijugador, a mí me parece perfecto. Y a base de prueba y error podremos ver eso, que me he llevado la antorcha y está al otro lado, ahora ¿cómo cruzo yo? Pues no sé. Entonces, claro, ver ese tipo de limitaciones, que según el tipo de jugador, como ha dicho Javi, pues entonces puedas coger unos objetos o hacer unas acciones, aunque eso ya empieza a acercarnos peligrosamente a los RPG, ¿no? Pero, en fin, sí, Es que tampoco es malo, ¿eh? No es malo en absoluto. Lo que pasa es que entonces ya los RPG han tenido su evolución por un camino. Entonces, si empezamos a jugar una aventura en el cual tienes unas limitaciones, bueno, miremoslo al revés, tienes unas capacidades que te permiten hacer una serie de cosas, pero que no puedes hacer otras, pues entonces ya necesitas que otro jugador colabore contigo para hacer cosas. Y eso tiene un problema, que tenéis que estar los dos al mismo tiempo. Y eso no siempre sucede. Ese es el gran problema que veo yo, que todo el mundo esté al mismo tiempo ahí. Y eso no siempre pasa, no somos tantos ni... Eso da, este tipo de problemas da paso a una serie de problemas de diseño muy interesantes. Porque claro, por ejemplo, lo que acabas tú de sugerir, me sugiere a mí, vamos a hacer una aventura en que la colaboración sea asíncrona, que tú puedas construir en base a los esfuerzos de jugadores anteriores, ¿no? O sea, aquí hay un montón de terreno explorado e inexplorado, porque se ha hecho ya en los moods, se ha hecho hay moods que son narrativos, ¿vale? Que no son solo de matar, que tienen roleplay. Todo esto es realmente interesante. Oye, Xavi, si quieres podemos quedar un día, podemos jugar junto a la de López, ¿vale? Digo, como tiene interés, yo todavía no he jugado. Estamos vírgenes, ¿vale? También en la noticia. Si usáis la versión en PDF, como es interactivo, pues claro, le dais clic, os lleva. Luego también, como están mirando, otro que ha explorado esto ha sido Zarf, Andrew Plotkin. Andrew Plotkin es uno de los miembros más importantes de la aventura en inglés, ¿no? Y de la ficción interactiva. Y este tipo es muy fan de Myst y hizo una cosa que se llama Seltani. Seltani es un motor de multijugador online de texto con hiperenlaces, ¿vale? O sea, son aventuras de texto multijugador, pero no tiene parser, ¿vale? Es como, cojo objeto, le pincho al enlace de coger objeto, ¿vale? Ese es el rollo. Y tiene varios mundos y entonces él exploró cómo hacer puzzles que impliquen a más de un jugador, ¿vale? A 2 jugadores o más. Entonces es interesante. O sea, te digo, esto se ha explorado antes, nunca ha terminado de cuajar, nunca ha pegado el pelotazo, salvo fuera del texto, ¿vale? Pero bueno, es una labor interesante, ¿ok? ¿Quieres comentar algo, Xavi, sobre esto? Sí. Estaba mirando la aventura del López del Bosque Encantado en su página web. Y sí, podemos echar una partida. Él lo ha resuelto, como cuando le das a jugar, te pide un nombre de jugador y un identificador. Con ese identificador, posteriormente, el juego entenderá que eres tú, no otra persona que se llama con este nombre. Igual, porque pueden ser varios Chavis. Y entonces sigues jugando donde lo dejaste. No sé, estará interesante verlo, ¿eh? Jugamos. Y ya está. ¿Vale? Otro día digo. Sí, no, sí, podemos jugar y grabar incluso la partida para comentar si te apetece, cómo funciona. No hay problema. Bueno, yo, aprovechando que estamos con el López, no es un autor retro, digamos, ¿vale? Es un autor de CAD, ¿vale?
Entonces es un autor muy interesante porque tiene su propio sistema y su propio sistema es online, ¿vale? Lo digo porque no me estoy quejando, ¿vale? Con este renacer del retro y tal, pues el foco está muy metido en el retro y gracias al grupo de Telegram, pues se conocen, entre ellos juegan a la aventura retro y ahí están los blogs y tal, ¿no? Entonces, pero se crea un vacío ahí, pues bueno, Xavi también lo dice en el artículo, vamos a ver ahora después, ¿vale? En las aventuras de texto, pero que no son retro, que son puro texto, pues que, qué rollo, si no salen imágenes, ¿vale? Ese típico rollo. Y desde el 2008 hacia acá ha habido una serie de aventuras que han salido en CAD y que han sido infrajugadas. No han sido comentadas, tienen muy poquísimos jugadores y es una pena, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el Loveth es un autor muy interesante. Tiene en su propia página, tiene disponibles estos juegos que él ha ido creando en su propio engine para jugar online, ¿vale? Y me gustaría comentar uno en concreto, porque el otro día lo vi, porque claro, yo me fui de la comunidad, no sé si en 2012 o por ahí, me fui de CAD, ¿vale? Y entonces a partir de ahí yo ya perdí el hilo de los juegos que se iban publicando, los poquitos juegos que se iban publicando que tenían pocos jugadores. ¿Vale? El Loveth ha hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, hizo una versión del 3 Weeks in Paradise, la famosa videoaventura, la ha hecho aventura conversacional, ¿vale? Muy interesante. Y luego tiene una antes previa que se llama Universo Digital. Esta la quiero recomendar porque es un pasote. Es una aventura en la cual de alguna manera tú estás metido dentro de un microcomputador. Es una especie de aventura, no sé diría... No sé si sería educativa, pero el caso es que la aventura usa cosas de la tecnología de los microordenadores y tú tienes que viajar por los bus y las memorias de un microordenador para conseguir llegar al objetivo final, resolver puzzles y tal, ¿no? Entonces está muy interesante. Tomo una salida y acabo, yo qué sé, en la memoria gráfica. Y en la memoria gráfica cojo unos bits, me los llevo y los llevo a otro chip para hacer cosas, ¿no? Se llama eso, Universo Digital. Me voló la cabeza el otro día y ya te digo, y quiero romper una lanza por los autores que están fuera del retro y también están un poco fuera de la ficción interactiva y me gustaría recomendar este juego porque es bastante potente. Es de 2016, ¿vale? Este juego. Pues yo te recomiendo que te hagas un comentario y... Vamos a romper otra lanza por Juanjo por el CAD. Los comentarios que faltan es porque gente no está escribiendo, no está jugando a esos juegos y no está escribiendo de esos juegos o en el CAD o en el foro o en los blogs. Yo, por desgracia, no tengo tiempo ninguno. O sea así que quiero romper muchas lanzas, pero no puedo escribir. ¿Vale? Pero sí. Tiro la caña cada vez que puedo. Efectivamente. Juanjo, el CAD siempre ha estado abierto a cosas afines a la aventura. Bueno, siempre. Que una aventura conversacional, aunque no sea retro, tiene cabida en CAD. Así que, por favor, jugadla, comentarla, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Bueno, podríamos seguir comentando para que no se haga muy largo. Un artículo que me gusta mucho del CAT es el de Juanjo, el del origen del término conversacional, que bueno, para mí siempre ha sido una forma, digamos, de marketing, ¿no? Supongo que tú lo explicarás mejor, ahí lo dejamos. ¿Quieres comentar algo, abuela pluma? No, rápidamente sí, que yo siempre las llamé aventuras conversacionales, pero es que en cuanto empiezas a conocer un poco más el género te das cuenta de que la denominación más apropiada es aventura de texto, porque solamente por un problema. Aventura conversacional me gusta cómo suena y todo, pero es que te da la idea de que tú estás conversando con el ordenador, lo cual no es cierto. Es decir, en una aventura tú lo que estás haciendo es dar órdenes. Tú estás diciendo al ordenador lo que tiene que hacer, o le estás diciendo al jugador, o te estás dando a ti mismo las ideas que tú deberías hacer. Entonces, eso no es una conversación realmente. No es, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué podríamos hacer? Eso sería una conversación. Entonces, puede dar la idea de que el ordenador habla contigo, y no es un Elisa ni es nada por el estilo. Es otro tipo de cosa que usa el texto como interfaz. Por consiguiente, el término conversacional hoy, pues juraría que no es el más adecuado.
será más o menos extendido, pero no. Entonces dije, ¿y quién empezó a decir aventura conversacional? Porque esto en inglés yo no he visto que se llamaran aventura conversacional en aquella época. Luego, en el 2016, sí, el mismo Scott Adams registró el término Conversational Adventures, o sea, aventuras conversacionales, pero para otras cosas, de hace 5 años. Entonces, pues vamos a recoger hilo, vamos a ir hacia atrás a ver dónde ha sido la primera vez que la gente empezó a decir conversacional. Y nada, ahí hago un pequeño informe de cómo se llamaban las aventuras desde que empezaron a comentarse en revistas, a cómo se las llamaba en la publicidad, las primeras publicidades que aparecieron en el 84, y al final, pues sí, directamente, y como dije, yo intento tirar siempre a la fuente, todo me apuntaba a una dirección, que eran los hermanos Ruiz, y pues sí, le pregunté a Pablo Ruiz y me lo confirmó. Y ese es el origen, pero eso es haciendo el resumen rápido de lo que es el artículo. En el artículo lo que hay es cómo se ha llegado a esa conclusión y cómo cambiaban las denominaciones, qué diferentes modos se utilizaban en diferentes revistas. O sea, puede ser interesante pues para conocer el origen y cómo más o menos tardó un poco el mercado o el mundillo en establecer el término conversacional. Y ya está, eso es lo que es el informe. Me gusta el término, pero realmente le falta un poquito de... El término para la época en que fue acuñado estaba espectacular. Lo que pasa que luego ya no es cierto. Es como ahora el término ficción interactiva, que está muy bien, que suena muy bien, pero ficción interactiva es un videojuego cualquiera, desde mi punto de vista, porque es una ficción y es interactiva. No hace referencia específicamente a un texto, a que tiene que haber un texto. Pero son términos que nos suenan bien en una época determinada, ¿no? Y que se quedan ahí y que al final pues son comúnmente aceptados. Tampoco es una aventura, tampoco todos los juegos son aventuras. O sea, aventura de texto, ¿por qué no juego basado en texto? Juego basado en introducción de comandos. O sea, al final quizás sea lo más específico, ¿no? Pero claro, tiene que sonar bien, tiene que sonar apetecible. Por lo tanto, en su época aventura conversacional o ahora ficción interactiva nos suena mucho más bonito y es más apetecible, ¿no? No sé, es mi opinión. Yo no voy a entrar en ese debate. Porque ya nos conocemos y nos podemos tirar una hora más. Hay quien llama a los juegos de determinado género de una determinada forma. Pues nada, habrá quien esté de acuerdo o quien no esté de acuerdo, pero es que el problema que hay es que esto es un problema de denominación, de nomenclatura. Es decir, hay que definir cómo vamos a llamar a estas cosas. Es decir, ¿esta cosa qué nombre tiene? Pues esto. Luego, al final es para entenderse, sabemos de lo que estamos hablando. El abanico. Pero sí, eso da para un programa, así que ya... Yo voy a hacer una puntualización, pero no vamos a hacer un programa de eso. O sea, ahora mismo no vamos a hacer ese programa, pero sí me ha gustado mucho el artículo, la verdad. Pero tú dices al final, si tienes algo que decir, dímelo. Bueno, pues te voy a dar un dato que vas a tener que reescribir el artículo. Oh my God. Oh my God. Bueno, no. Te corto un segundo. Me parece perfecto porque ya me dieron una puntualización. Yo decía que había un curso de informática que empezaba en el Input MSX en septiembre del 86. Y luego me dijeron, no, empezó en enero del 86, en el Input Sinclair y en el Input Commodore. Cierto, yo conocía la de MSX, por eso puse MSX. Pues nada, he reescrito el párrafo y ahora el CAD, junto con 2 pequeños fallitos más que se han corregido, es el 1.1. Tiene esa modificación. Si tú me dices algo que aquí está mal escrito, pues nada, se modifica y un poco más adelante tendremos el CAD 53 versión 1.2. Ningún problema. Para eso tenemos la gran ventaja de las versiones y de los PDFs. Dime. Bueno, pues tengo un dato, pero voy a construir una narrativa hasta llegar para hacerme el interesante, ¿vale? No, y os va a encantar la anécdota esta que os voy a contar al final, os va a encantar, vais a flipar y va a modificar el artículo muy a gusto. Bueno, primero quiero, meter un poquito el debate, pero dentro del artículo, ¿vale? A mí sí me parece que aventura conversacional sí tenía sentido, bueno, por la comunidad, ¿no? Lo que hemos hablado siempre. En inglés se dice ficción interactiva porque es interactive fiction, que es la gente lo que ama de Infocom. Nosotros decíamos aventuras conversacionales porque nosotros amábamos
las aventuras que provenían de AD y de Gen y tal, ¿vale? No deja de ser eso, no nostalgia, pero herencia histórica, ¿no? En cierta manera, de lo que nos gustaba. Pero yo sí veo que tenía sentido en cuanto a la lógica, a aventura conversacional. ¿Por qué? Porque algunas de aquellas aventuras primigenias de finales de los 70 y de principios de los 80 tenía un componente de conversación con un Game Master digital, ¿vale? Este rollo. Hablando, claro, estoy hablando del Puppet, de las marionetas inventadas por Scott Adams. ¿Por qué? Porque el personaje, tú no eras el protagonista, tú controlas directamente a un personaje que está sufriendo y pasando penuria en esa aventura. Tú le decías, salta, que me caigo, y lo podías matar, ¿no? Y era muy divertido y tal. Entonces, en cierta manera, aquellas aventuras sí tenían esa ingenuidad que propiciaba un poquito de ese diálogo entre esa conversación entre el ordenador y el jugador. Y a mí eso, en cierta manera, se ha perdido un poco, ¿no? Evidentemente, porque luego el medio ha evolucionado y ya tenemos unas bases sólidas que son aventuras y no tiene sentido un poco esa ingenuidad, ¿no? Pero era muy bonita porque eso, la máquina hablaba contigo. Dice, puedes hablarme con una o con dos palabras. Esto estaba en la aventura original, en la primera, ¿vale? En la primerísima, en Adventure. Dirígeme con una o dos palabras. Yo voy a ser tus ojos y tus oídos, ¿vale? O sea, es un rollo muy bonito. Y la aventura te daba pistas. Si notabas que te quedabas atascado, te decía, oye, pues a lo mejor tienes que ir por aquí, por acá. ¿Sabes? Muy guay. Entonces, es que, claro, en aquella época estaba Elisa en su total popularidad. Entonces, los creadores de aventuras eran muy conscientes de Elisa y de ese rollo de tener un Game Master digital, ¿vale? Entonces, por eso yo creo que sí tiene sentido, pero estoy de acuerdo con vosotros. Tenía sentido en cuanto históricamente hablando. Y ahora, pues si se sigue usando, lo usamos de forma conversacional, ¿no? Coloquial. ¿Por qué? Porque es la herencia que tenemos, ¿ok? Y ahora voy al meollo de la cuestión. En cuanto a novedades, quiero destacar una serie de artículos de Aaron A. Reed, que está haciendo una newsletter, un blog, que se llama 50 años de juegos de texto. Muy bueno, muy bueno. Es brutal, es brutal. Empezó por Oregon Trail, ¿vale? Y ha hablado ya de Adventure, ha hablado de Aventura Internacional, de cómo Aventura Internacional creó la primera empresa que distribuía videojuegos de forma masiva, ¿no? En las tiendas. Todo precioso y muy bonito, ¿vale? Pues hay un artículo en concreto de un juego de 1961 que se llama His Majesty's Ship Impetuous, o sea, el barco de su majestad, el impetuoso. Y esto es un tío que se llama Robert Lafford y nos cuentaron que Robert Lafford quiso, digamos, evolucionar un poquito la aventura, siempre con el rollo de decir, estas son aventuras, estamos hablando de aventuras de microordenadores, las más populares eran las de Aventura Internacional, son aventuras tipo muy poco texto, ¿vale? Te estás en el bosque, ves el pantano, el gas del pantano y un dragón, ¿vale? No hay más literatura. Entonces este hombre quiso ir un poco más allá, porque era escritor. Entonces se inventó una forma de juego interactivo en el cual es texto muy bien narrado, muy bien escrito, contando la aventura de que tú eras el capitán de este barco, el impetuoso, ¿vale? Y en vez de ser un parser y tú tener un modelo de mundo y coger objetos y dejar objetos y resolver puzzles, el juego se comunica contigo, tú tienes que escribir lo que vas a decir dentro del personaje, o sea, es un roleplay. O sea, yo soy el capitán, capitán, ¿qué hacemos con este traidor? ¿Lo colgamos o le perdonamos la vida? Pues tú tienes que escribir. Alférez, creo que tenemos que impartir justicia, colgar a este miserable. Entonces, ese es el rollo de este juego, ¿no? ¿Vale? Y este tío, este fue el primero que inventó la palabra ficción interactiva, ¿vale? Entonces, por eso tienes que corregir el artículo. O sea, la primera vez que se inventó la palabra ficción interactiva fue este tío, Robert Lafford, para esta serie de juegos y con el objetivo de eso, de un poco de elevar, un poco pretencioso, ¿no? El tío, ¿no? De elevarse por encima de la aventura un poquito, ¿no? Pero bueno, esto no es por meter cizaña. No. El caso es que este tipo de juego es muy gracioso, mezcla Elisa
con ficción. Elisa, como todos sabemos, era un rollo como un psicoanalista digital. O sea, en realidad era un programa de Basic que detectaba ciertas palabras que tú escribías y te soltaba un rollo de psicoanálisis, ¿vale? Que en el fondo no, ni tenía inteligencia artificial, ni aprende, ni nada. Es todo una trampa el Elisa, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. En el fondo, ¿cómo está diseñado? Está diseñado con una escena muy bien narrada y cuando llega un punto de decisión que tú tienes que expresarle a tus soldados, a tus marineros, lo que quieres hacer, los retos están propuestos casi siempre en sí o no o tal vez, ¿no? Pero está guay, ¿vale? O sea, capitán, ¿qué hacemos? ¿Atacamos? O sea, te dicen, ¿atacamos o nos retiramos? O sea, son dos opciones. Solo que en vez de tener dos opciones para elegir, pues tienes texto libre para expresarte. Y el programa por detrás, que era un programa de Basic, se dedica a buscar las palabras clave que necesita para tomar la decisión, ¿vale? Lo que pasa es que este diseño también hacía cosas muy interesantes, que es que ocultaba o hacía opciones ocultas para hacer puzzles. Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto del traidor, si tú lo matas, tu tripulación se cree que eres demasiado severo y en el futuro se amotina. Pero si no lo matas, se creen que eres demasiado blando y en el futuro se te amotinan. Entonces, la solución al puzzle es una tercera vía escondida, nada obvia, que es que dice, lo vamos a abandonar en esta isla desierta para que lo encuentren los franceses y lo ejecuten. Y todo el mundo, un capitán cojonudo. ¿Vale? Hostia. Entonces, no sé si has localizado el enlace. Sí. De todas formas, le voy a pasar el enlace a Juanjo para que corrija o para que lo meta en el artículo. Ahora, lo que pasa es que, esto, lo que está haciendo el hombre es impresionante, pero es que no tiene una relación directa con lo que digo yo. Yo me refiero al término en español conversacional. Sí, lo sé, pero en el artículo tú haces mención también a ficción interactiva y dices, la primera vez que se usó ficción interactiva fue por Infocom. Eso en el artículo, ya, por desgracia para ti, tienes que corregirlo gracias a este maravilloso artículo, porque de verdad es un pasón. Esta serie es un pasón y os la recomiendo muy fuerte. La verdad ya que sí, sí. Solo quería decir. El pavo está... no para, además. Está sacando de todas formas, es un concepto, de ficción interactiva inventado por Robert Lafford, es un concepto tan muy interesante que sería guay de explorar, ¿vale? Aunque sea trampas por detrás y tal, no deja de ser, si tú escribes una buena aventura, va a ser muy entretenido, ¿no? Entonces, esto tuvo su pequeño éxito y después pasó la moda y ya lo que prevaleció fueron las aventuras, ¿vale? Pero esto con el tiempo se ha probado varias veces. Y una prueba muy interesante, que quizás hable otro día de ella porque ahora mismo no tengo la información, pero son juegos que se hacen por correo electrónico. En plan, te mandamos un correo electrónico como si tú fueses un agente de inteligencia americano de la CIA, ¿vale? Entonces te envían información por correo electrónico y tú tienes que hacer un correo electrónico y responder, ¿vale? Y es una aventura, pero por correo electrónico. Entonces dice, ¿a quién quieres que investiguemos? ¿Quieres que investiguemos a John Laford o a Brandon Rogers? ¿Sabes? Te digo. Entonces tú, según lo que escribes en el correo electrónico, un servidor procesa tu correo electrónico, ve las palabras clave y te lleva por una narrativa que es como un libro juego, ¿vale? Pues eso, que estas cosas estaría guay que renaciese un poquito. Sobre todo también porque ahora, hoy día, tenemos el tema de... no sé si lo hemos hablado aquí o lo he leído en el CAD, ¿no? El reconocimiento por voz, ¿vale? Creo que no, lo he leído en el artículo del Impetus, que el John Laford decía, dentro de poco tendremos juegos con reconocimiento de voz y no sé qué, no sé cuánto. Eso lo escribía el pobre hombre en el 81 y hoy todavía no ha llegado. O sea, existen los juegos para Alexa y para Amazon, pero no lo han petado. O sea, la aventura es para jugar en el coche, para ir por la calle con los cascos y tú darle las órdenes por voz. O sea, ¿por qué esto no está llegando? Porque existe Adventurón
existe Infor 7, existe Infor 6, existe Puninfor, pero ninguno tiene integrado las rutinas de reconocimiento de voz. O sea, la tecnología está ahí, pero para programadores. Entonces, tienes que coger a alguien que quiera montar todo esto, invertir en esto y hacer este tipo de aventuras, que serían muy interesantes, ¿vale? Pero por eso estamos en el 2021 y los sueños de John LaForge todavía no se han cumplido. ¿Vale? Bueno, a ver si sale un plugin para Inform pronto. O para Venturon. Sería para Venturon, leche. O sea, podríamos jugar a Venturon con micrófono, estaría genial. Existen intérpretes ya, ¿vale? O sea, tú te puedes descargar un intérprete en Android que los comandos van por voz, pero como los juegos no están hechos en exclusiva para eso, nada más que tengas que, por ejemplo, si tienes que escribir X, Y, Z, Z, I, una palabra mágica, no puedes, porque no funciona. Entonces, habría que diseñar juegos en exclusiva para estos sistemas de voz y sería muy bonito y muy chulo, pero no estamos ahí todavía, falta todavía un pequeño empujón, ¿vale? Bueno, pues yo iría acabando. Si queréis, podemos terminar hablando de lo que hemos dicho al principio. Me falta, Xavi, anunciar la nueva rayuela de arena. Entonces Vale. Lo podemos dejar para el final y podemos comentar tu artículo, o si tienes mucha prisa, lo comento rápidamente. No, digo por si tienes que comer o algo. Yo no tengo hambre y Juanjo tendrá que cenar, pero si queréis hablamos de lo de rayuela. ¿Eh? Que me lo estoy pasando pipa, que me da igual tener hambre. Claro, no todos los días se habla de estas cosas, yo ya te digo. Gracias por el espacio que nos brinda Juanjo y Xavi. No, de verdad, es que lo hablamos, la primera vez que nos reunimos lo hablamos, ¿no? O sea, gracias Juanjo por haber resucitado acá, porque está ahí aglomerando todas estas cosas que se estaban quedando un poco en el aire, ¿no? De puta madre. Encantado de que la gente como tú esté dando tantos datos interesantes, ¿eh? Es que el CAD está hecho para esto, precisamente. Claro. Oye, yo encantado. Por favor, habla de la nueva rayuela. Xavi, tú decides, elige. Sí, rayuela. Rayuela, venga. La nueva rayuela en Itch.io, te la paso por enlace, por si no quieres andar buscando, pues van a salir 1.000 millones de rayuelas, ¿vale? La nueva rayuela es inminente, va a empezar en 1 mes y 3 días, ¿vale? O sea, va a empezar el 1 de mayo. Sí. Vale, vamos a empezar, para anunciarla oficialmente, vamos a empezar a anunciarla el 1 de abril. Y esperamos hacer una retransmisión al respecto y queremos hacer varias retransmisiones también muy orientadas a la educación de nuevos, no de niños, sino de gente que se quiere incorporar a la ficción interactiva en general, ¿vale? Así que planeamos, por ejemplo, hacer una retransmisión de herramientas de uso de Infor 7, de Twine y de Ink. Ink, para quien no lo conozca, el sistema de Inker Studios, y que es para hacer libros, juegos digitales, ¿vale? Aunque Ink es mucho más potente que eso y hoy en día se usa para juegos en 3 dimensiones y todo, ¿vale? O sea que... Pero bueno, Ink sobre todo es muy útil para modelar conversaciones con un personaje, ¿ok? Pues os tenemos planteado hacer una serie de eventos. Hablo en plural, pero como siempre, la rayuela es el hijo de Eduardo Sánchez, ¿vale? Un colega de Textualiza. Y en la organización estamos Edu, Jorge García de Oniria Crimes y yo, ¿vale? Los 3 mosqueteros. Este año todavía no tenemos temática. Edu se va a encargar en Twitter promocionar la Jam y pedir la opinión de la audiencia para elegir el tema. Entonces va a hacer una serie de encuestas. ¿De qué tema queréis? ¿Qué queréis? ¿Minimalismo? ¿Ecología? ¿Maldición o muerte? Elegí una, la que más os guste. Se va a hacer una especie de concurso de temas y el 1 de mayo tendremos un tema para la Jam, ¿vale? La Jam va a durar 1 mes. Como ha descubierto Juanjo, que es un margen de tiempo ideal para juegos narrativos y aventuras de texto, ¿vale? Es una Jam de juegos narrativos, o sea, ni siquiera ficción interactiva como yo la entienda o de aventura de texto como la entienda Juanjo, lo que sea, no nos vamos a pelear por los términos.
Juegos narrativos, aventura gráfica, juegos en 3D que quieran contar cualquier historia, cualquier cosa vale. Por supuesto, Twine, aventuras de texto, todo se acepta, ¿vale? Y poco más, tenemos un montón de recursos en la web sobre, ya hay un artículo en el foro de comunitario de la Jam y ahí hay un montón de recursos que se han ido generando en cuanto a uso de herramientas, diseño, hay podcasts, hay de todo. Y ya te digo, este año pues, haremos unos pocos programitas para, pues, para que sea más interesante que solo hacer un juego y ya está, ¿vale? Sobre todo lo que queremos hacer con un concepto muy chulo en cuanto a las jams es que, por ejemplo, la Ludum Dare suele tener una previa. La semana previa se dice a la gente que prepare las herramientas, que intenten compilar una cosa, un juego muy chiquitito, compilarlo y que funcione, para que no llegues a la jam. Voy a hacer un juego, voy a descargarme ahora Info 7. Oh, ¿cómo funciona? ¿Cómo habla español esto? ¿Vale? Pues queremos hacer un programa dedicado a las herramientas para que la gente se prepare de previo y cuando llegue ese mes se dediquen a hacer algo de más calidad, ¿vale? Que eso es bastante importante, que improvisar. Y ya está, pues eso, poco más. La Rayuela, como sabéis, suele tener un toque tirando a ficción interactiva un poco literaria. Hemos tenido temas muy interesantes, hemos tenido temas sobre religión, no, pero sobre mitología. Hemos tenido la pasada, creo que fue Ruinas, hacer juegos sobre ruinas, aunque es muy típico de la aventura, ¿vale? Ya te digo. Y bueno, que es un evento pues, muy bonito y como siempre, os animo a que todos participéis. Echamos de menos aventuras de texto en las pasadas ediciones, así que me encantaría que hubiese juegos retro, juegos de Info 7, juegos en Aventurón. Sería la leche contar con vosotros, ¿vale? Y listo, yo creo que no tengo nada más que decir. Bueno, sí, que en Twitter todo este tema de Rayuela lo podéis seguir con la almohadilla Rayuela Jam. De todas formas, en Textualiza, en el Twitter de Textualiza que yo llevo, pues también estaremos dándole coba. Pues bueno, como hemos... y por cierto, no hay artículo de Rayuela Jam en el CAR porque a mí se me olvidó decírselo a Juanjo. O sea, disculpa a Juanjo y a la audiencia por haber estado pensando en otras cosas, pero digo, tengo tan poco tiempo. El poco tiempo que tengo lo dedico a esto, tío. O sea, ni siquiera yo mismo no voy a poder hacer un juego para la Rayuela Jam, aunque me gustaría, pero básicamente me voy a dedicar a organizarla y ya está, ¿vale? Junto con mis compañeros, ¿okay? Pues yo lo que sí que pediría, Sí. dado antes de que estás picadísimo, y es normal, pero ahí tenéis los tres mosqueteros. Ahí hay dos personas que te pueden ayudar Sí. de hacer un informe para el CAD explicando la última Rayuela, un poco su evolución, para dar a conocer la Rayuela, básicamente. Lo estábamos hablando. O sea, me estás tirando la caña y ya habíamos picado, ¿vale? Así Pues que mira, sí. Te tomo la palabra y me comprometo para que exista ese artículo, ¿vale? Porque perfecto. nos va a Pues gustar mira, a todos. cuenta con... Genial. Bueno, y creo que nos quedan ver un par de articulillos que uno son 16 páginas y el otro no sé cuántas. Lo Hay comentamos uno, por encima. ¿Cuál? muy rápido. Uno es el que ha hecho Ricardo, que trata acerca de lecciones aprendidas durante el testeo de Rescate 2019, que es un artículo realmente no está orientado, perdón, al jugador. Es un artículo orientado al autor, al desarrollador de juegos. Explica los problemas y las curiosidades que se encontró durante el testeo y el periodo de pruebas de su aventura. Y hay 12 pasos, y va explicando 12 casos, 12 situaciones en los cuales posiblemente todo desarrollador se va a encontrar o debería intentar evitar ciertos problemas. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Primero, para cualquiera, porque es interesante todo lo que cuenta y cuál es el proceso que un autor sigue para depurar el juego. Y luego, para un desarrollador, porque es interesante ver los problemas que se ha encontrado alguien haciendo lo mismo que él quiere hacer y para tratar de evitarlos, ahorrar tiempo.
Y es muy curioso eso. Hay una cosa de las más curiosas que es interesante ver. Alguien está jugando y tú estás de pie detrás con una libreta y un boli a ver qué hace. No dices nada, no haces nada, tú estás ahí. Yo no estoy, tú juega. Y ahora hace esto. Y ahora no sabe lo que vas tomando, sí. ¿No? De lo que está haciendo. Pero dime algo de que no, tú juega. O sea, además esto es práctica, en toda la industria del videojuego. O sea, lo típico de que se ve en las películas, que pone a un niño a jugar con un juguete y el espejo es falso y hay gente detrás tomando notas. Esto se hace de verdad, se hace en la aventura y se hace el diseño del juego en general, ¿vale? O sea, que es tal que así. Pues es un artículo extenso, pero no es pesado en absoluto y cuenta un montón de cosas interesantes. Y luego ya para terminar hay uno que se llama La frustración del mínimo bloqueo. Yo no sé si dejar que nos hable de eso a alguien que conozca mejor el tema. No sé. Se lo escribí en caliente en su... bueno, no sé, a ver. No estoy muy seguro de si quiero hablar yo de ello. Pero bueno, yo sí quiero que hables de ello. Así que, ¿de qué va el artículo, Xavi? A ver, espera que lo voy a poner aquí. Bueno, pues el artículo es cuando acabé de publicar la aventura de Copérnico 86. Quise hacer una aventura clásica, aprovechando en los primeros meses de la pandemia que realmente sí que estábamos todos metidos en casa. Y entonces pues la hice en plan clásica, puzzles con un poquito de dificultad gradual, pero también poniendo siempre ayuda, o sea, una aventura completa, hecha con todo el tiempo posible, todo bien, ¿sabes? Y entonces yo, claro, cuando uno hace una aventura piensa que es muy fácil hasta que la da a testear, porque claro, como tú ya te sabes los puzzles, pues si esto está tirado, ¿sabes? Bueno, pues que no sabían salir de la cápsula inicial. De la cápsula inicial, que es abrir la cápsula, ¿sabes? Es que no puedo ir a ningún lado, no sé qué, no sé cuánto. Digo, hostia, pero vamos a ver, ¿has probado a abrir? Ah, hostia, que se puede abrir, vale. Entonces fui rebajando mis expectativas y la primera digamos, de la sección de ayuda es cómo salgo de la cápsula. Que digo, joder, pues si no sabemos hacer esto, cuando llegues al planeta Hades no vas a saber qué hacer. Pero bueno, aún así yo seguí en mis 13 y digo, no, aquí hay gente que esto lo puede saber jugar porque esta aventura es, si lo hubiera hecho en la época, si lo hubiera hecho en su momento, es de una gama media dificultad, yo creo, desde mi punto de vista. Y ha resultado que es bastante más difícil de lo que me parecía. Incluso la versión fácil, sabéis que hay 3 sabores de la aventura, que es que hay 3 planetas, y entonces hay uno que es muy difícil, otro que es de dificultad media y otro de dificultad fácil, según mi criterio, ¿no? Pero resulta que no, que son igual de difíciles los 3. Quizá no he sabido calibrar los puzzles, no lo sé, pero lo que sí que me he dado cuenta es de que hay una frustración absoluta. Fallas en un paro 3 de veces y ya no sigues. Ya directamente pues me escribían a mí y decían, esto no funciona. Digo, vale, probaré a buscar sinónimos, probaré a buscar otras alternativas, pero funcionar, ya te digo yo que funciona, ¿sabes? Pero bueno, es un poco esto de... es que no sé, mira, no sé si tengo aquí algún ejemplo en el artículo que lo voy a ir poniendo. A ver, aquí, este es el artículo. Una pregunta, Xavi, pero este juego, hablando claro, yo he jugado, no me lo he terminado porque, lo he dicho, yo tengo poquísimo tiempo, lo tengo a medias, ¿vale? Pero este juego tiene ayuda integrada, ¿no? ¿Qué? ¿Tiene que integrar? Tiene ayuda integrada. Sí. Tú en cualquier momento puedes tecleas ayuda, vas a la sección donde estás encallado y ahí te doy una pista. Y al final yo creo que doy la solución. Lo que no doy es, tienes que poner tal cosa. Eso no lo doy, ¿sabes? Pero es muy sencillo porque Inform realmente es potente y no hace falta poner el verbo exacto, ¿sabes? Y luego los nombres, hay infinidad de sinónimos. O sea, me tiré un tiempo haciendo pues que sea realmente sencillo, ¿no? Por ejemplo, para montar en un animal, que en uno de los planetas hay, puedes poner montar, pero también puedes poner subir a, ¿sabes? Quiero decir, no hay una dificultad de
de sordera Sí, del pad. Según mi síndrome criterio. de la palabra exacta. Exacto, síndrome de la palabra exacta. Traté de evitar en lo posible eso, pero aún así, el problema no era que no te entendía el parser, el problema era que no sabíamos resolver o sea, una serie de puzzles que a lo mejor estamos acostumbrados a los juegos actuales de aventura, no digo los de texto, porque no, los juegos, digamos, pues, lo típico, ¿no? O sea, estás jugando al GTA, la gente está jugando al GTA, que es todo disparos y todo y hay aventura. En realidad, para mí el GTA es un juego de aventura, porque estás haciendo todo el rato quests, ¿vale? Pasa que está muy bien, claro. Iba a decir, está muy bien maquillado. Ya ves tú, si está muy bien maquillado. Es una aventura conversacional súper maquillada. Pero, ¿cuál es el problema? Que en estos juegos tú no tienes bloqueo real. En realidad no hay un bloqueo. Como es un sandbox, pues te vas para otro lado. O si no, el mismo juego te da una serie de alertas en plan, es que tienes que hacer esto, es que tienes que matar a este tío, es que tienes que darle esto a este tío, ¿sabes? Y en realidad tú no estás resolviendo, tú estás... ¿cómo decirte? Estás desenvolviendo un paquete, un regalo, ¿sabes? Pero tú no estás resolviendo algo que te cueste, ¿no? Y eso es un poco mi sensación final de decir, joder, no he podido hacer o sea, he podido hacer lo que he querido, pero sé que la van a jugar, la van a terminar 3, ¿sabes? Y uno de ellos soy yo. ¿Sabes? No sé cuál es vuestra sensación. Esa es mi sensación como creador de este juego. Que yo no voy a renunciar a crear, porque estoy haciendo otro, pero que no digo nada, pero yo estoy haciendo otro y no voy a rebajar mi dificultad. Porque no me da la gana. O sea, el que la quiera, el que disfrute, lo jugará. Pero mi planteamiento es hacer una aventura conversacional clásica, ¿sabes? Si quiero hacer algo más sencillo, a lo mejor me tiro por Adventurón, porque me parece que a priori, o sea, no hay tanta carambola para hacer según qué cosas, como por ejemplo en Infor. Pero el tema del animal es que me costó mucho programarlo. Subirte a un animal, ir a un animal hasta tal sitio, tú estás encima, ves cosas distintas, puedes llegar a puntos diferentes, ¿sabes? Hay como más complicaciones que se pueden hacer en Informe. A lo mejor si fuera una aventura mucho más sencilla, pues usaría un sistema mucho más sencillo. O incluso, no un sistema, incluso hipervínculos o Inc. o una cosa de estas que es tú seleccionando. Pero la potencia que tiene la aventura conversacional es precisamente que tú tienes que resolver algo, no haciendo cosas más o menos sencillas como ir al norte, ir al sur. No, es que tú tienes que pensar en un puzzle. O sea, realmente tienes que usar una serie de verbos y a lo mejor es que nos falta vocabulario, no lo sé. O sea, cuando estamos jugando nos ponemos el traje de jugador, pero es que yo te estoy exigiendo... La aventura conversacional te está exigiendo un plus. Te está exigiendo una resolución que requiere un vocabulario y... No sé si me estoy explicando. O sea, Sí, sí. es más complicado, pero no es complicado porque sí. Es simplemente una resolución. Antes, en los 80, era complicado porque además te tenía que entender la máquina. Y tú sabías que eso tenía que ser así, pero no te entendía la máquina. Ahora la máquina te entiende, ¿sabes? Yo ya he hecho que muchos sinónimos ahí, ¿sabes? Y además te estoy dando una ayuda que tú puedes consultar. Si no sabes hacer si no lo sabes hacer, realmente no estás metido en el juego. A lo mejor es un fallo mío por no hacerlo tan divertido, pero no es... O sea, me niego a pensar que sea un error de programación en este caso, ¿sabes? Y sino que es que el público ha cambiado y no tiene tanta tolerancia a la frustración. De ahí el título del artículo. Perfecta explicación. Pues nada, no sé si me he explicado perfectamente, pero o sea, quiero decir, yo sé que no me he equivocado en este caso programando, porque yo era muy de hacer errores de programación antes por falta de tiempo, pero ahora he tenido unos meses realmente largos para programarlo perfectamente y yo sé que aquí el problema no es mío, ¿sabes? Pero bueno, esto era lo que quería decir. Juanjo, ¿algo que observar sobre este artículo? No. Luto, esto, de hecho, es que con esto está categorizado dentro del CAD como un informe. Porque en realidad casi tiene sus cosas, las cosas que se ha encontrado Xavi con jugadores de su juego. Pero yo no sé si considerarlo como informe o como opinión.
porque cualquiera de las dos cosas es así. Es decir, sí, pensar que los jugadores de hoy en día no aguantan los bloqueos, o eso se comenta mucho, que hoy en día todo el mundo lo quiere ya y fácil. Entonces, algo que tengas que teclear 2 veces seguidas lo mismo ya es complicado, 3 lo dejas. Pues oye, y no funcionan las aventuras. Entonces, pues tienes que... El desafío está ahí, y el gustirrín que te entra cuando encuentras la solución es algo que no puedes experimentar nunca si te lo dan todo mascado y te lo meten en la boca. Exacto. Eso, ¿verdad? Pues es que entonces que jueguen al GTA. Ya está. Yo juego al GTA, no hay problema en eso. Pero... Sí, yo no quiero decir que el GTA sea malo en absoluto, ni World of Warcraft, nada de esto. Quiero decir que te permiten esos tipos de juegos tener ciertas satisfacciones inmediatas y visuales y lo que sea. Y aquí pues tienes que utilizar más la imaginación y tienes que pensar más para encontrar la solución al problema que el autor ha pensado. Y encontrar esa solución es parte del proceso y es lo que te produce esa satisfacción. Y si alguien no tiene la paciencia necesaria, y de todas formas da igual, hay aventuras más fáciles y más complicadas, pues la tuya puede ser más complicada, pues la gente tendrá que dedicarle más tiempo y ya está, pero que imposible no es. Entonces solo hay que insistir. O sea, ya que se hace una aventura conversacional, aprovechar la potencia del parser es lo que yo pretendo, ¿sabes? Y entonces, debido a esa potencia, quizás se hace más complicado. O sea. Tú has apuntado muy bien que antes el problema, las aventuras eran sordas porque no cabían las palabras ahí dentro, simplemente. El programador podía querer meterlas, pero no cabían. Y eso yo lo sé perfectamente por todo lo que tuve que cortar en los textos para que cupiera el juego ahí dentro. Entonces, hoy no tenemos ese problema. Podemos poner 1000 sinónimos. Podemos hacer acciones de varias formas. Tú has dicho subir al bicho, montar al bicho, cabalgar el bicho, y podemos coger un diccionario de sinónimos y poner todos los que queramos. No tenemos ningún problema en cuanto a sinónimos. Y en cuanto a programación, se pueden hacer diferentes rutinas de diferentes formas. Hacer lo mismo, eso no es problema. Yo creo que el problema es ya que la gente empiece a pensar una forma de hacerlo. Si no se les ocurre, pues el problema no lo tiene el autor, la verdad. No, pues igual me he equivocado en hacer una aventura conversacional en lugar de hacer un MMORPG, no sé cómo se dicen. O sea, evidentemente estoy haciendo una cosa complicada. Dime. Tienes que hacer un twinning, tío. Un twinning no tiene bloqueo. Ya, pero... No, ahora en serio. Respecto al artículo, yo voy a romper una lanza en favor de la gente, ¿vale? Como siempre, rompiendo lanzas. Pues claro, es que es verdad, es que vivimos en la era del TikTok. Entonces, hoy en día, un bloqueo significa abandonar esa cosa porque tengo el GTA o tengo el TikTok y tengo gente bailando y haciendo... no voy a decir nada. El monger. ¿Vale? Por ti. La gente haciendo cosas, ¿vale? Entonces, en cierta manera, es verdad que el diseño de videojuegos sí ha progresado para evitar ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay gente que eso lo lleva dentro del corazón. Por ejemplo, para John Golding, el estudio, su aventura ideal es una que siempre avance en el tiempo, nunca retroceda y que siempre avance, ¿vale? Por ejemplo, juegos como... no me acuerdo ahora, pero su propio juego, ahora él está diseñando cosas en cuanto a que las escenas no tengan... Me va a costar explicar esto, pero bueno. Cuando tú ahora mismo diseñas un puzzle en una aventura tradicional, tienes 2 estados posibles. Consigues solucionar el puzzle y avanzas. Y si no lo solucionas, es un bloqueo. Eso, hablando claro, es un mal diseño en el siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Johnny Gold ahora mismo? Claro, Johnny Gold es el puñetero tío puntero de la ficción interactiva, ¿vale? Entonces, no hay nadie como él, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo él? Empezar a diseñar la escena sin que sea esa cosa de éxito o error. Ir más allá. Entonces, él diseña una escena... por ejemplo, en Heaven's Vault tú tienes, cada escena es un espacio de arqueología para investigar o también como si fuese resolver un crimen. Tú llegas a un sitio y hay un cadáver y tienes que coger las pistas y descubrir qué ha pasado. Pero claro, si tú lo diseñas de forma a la antigua, que si no encuentras todas las pistas no avanzas, tienes un bloqueo. ¿Qué tal si diseñamos la escena para que tú puedas salir de la escena con solo algunas pistas? ¿Y si sales de la escena con pistas y soluciones incorrectas?
eres capaz de generar una narrativa que sea autoconsciente de los errores del jugador, o incluso que tú llegas a una escena que me importa la mierda de este cadáver, que me voy a otro lado, ¿vale? Pues eso en Heaven's Ball tú lo puedes hacer. Tú puedes llegar a un sitio, descubrir todas las pistas, coger la solución e irte con el éxito. O tú puedes irte de la isla con un punto en un término medio. Pero es que incluso tú puedes llegar a la isla, no hacer ni el huevo e irte. O puedes llegar, sacar conclusiones erróneas e irte. Y la narrativa se adapta, ¿vale? Esto evidentemente estamos hablando de que es un tío con sus máquinas y eso en el fondo es brutalmente difícil de hacer, ¿vale? La narrativa se adapta a las elecciones que tú has hecho, pero no te bloquea. Y eso es muy interesante. Mira, hablando claro, por ejemplo, hay una película de James Bond, no sé si es contra el Doctor No, esta en que hay una bomba y termina la película, no sé si os acordaréis, que llega James Bond y se pone a liar con la bomba, tiene que desactivarla y finalmente la desactiva, ¿vale? Esto así es el de Roger Moore, es una de... Sí. De Roger, la vestido de payaso, no me acuerdo ahora cuál es. Es una descripción muy genérica, encajaría en cualquier película de James Bond, pero el final de la película es ese, ¿vale? Pues bien, el final original era que James Bond estaba allí, está con los cables y no consigue, y van bajando la cuenta y quedan 5 segundos para explotar y no lo consigue. Y de repente aparece una mano y hace así, pip, y la desactiva. Y era que venían detrás la gente de inteligencia, ¿no? ¿Vale? Los desactivadores de bombas. ¿Qué querían narrar con esto? Que James Bond es un tío de acción, el que pega hostias, es el que se infiltra. Pero una vez que él había vencido a todos los guardias, venían detrás la caballería, que son los que saben de bombas y desactivan la bomba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este final está grabado, pero esto lo podéis buscar en YouTube y verlo, que es muy divertido, pero lo descartaron. ¿Por qué? Joder, porque es el puto James Bond. Queremos que James Bond salve el mundo. Entonces al final hicieron que James Bond en el último momento elige un cable, corta y tiene éxito, ¿vale? Pues ese rollo. Esto se llama, en diseño se llama el fail state, el estado de fallo. ¿Somos capaces de diseñar juegos que se escapen del estado de fallo? Puede ser el reto que te propongo para tu próximo juego. ¿Herramientas para hacer esto? Precisamente Chris Ashley de Adventuron tiene una herramienta que se llama Puzzlon. Vale, Chris no es muy bueno poniendo nombres, pero bueno. te paso enlaces, ¿vale? Esto es lo que se llama cartas de dependencia de puzzles, ¿vale? Esto no es que lo inventase, ¿cómo se llama este? El de Monkey Island. Ron Gilbert, no sé si lo inventó él, pero digamos lo puso de moda en cuanto al diseño del juego, ¿vale? Te paso enlace. Entonces, ¿qué consiste esto? Que tú coges los puzzles de tu juego, los expresas en un diagrama de flujo y así tú te das cuenta de si tienes cosas demasiado lineales. Entonces, ¿cómo puedes solucionar esas ramas lineales? Las puedes solucionar con puzzles alternativos, soluciones alternativas o incluso puzzles opcionales, ¿vale? Y esto un poco, o sea, que esto se lleva haciendo desde la aventura gráfica de un tiempo a esta parte, ¿vale? Y ese es el artículo famosísimo de Ron Gilbert y ahora te voy a pasar la herramienta de Chris Ashley para esto. Por eso tú puedes coger como trabajo de campo, coger tu propio juego acabado, construyele el diagrama de flujo y quizás te darás cuenta si es demasiado lineal o si es demasiado frustrante. Entonces, plasmarlo así visualmente te puede permitir, no es para que ahora corrija Copérnico, pero oye, te puede servir para el próximo juego, ¿vale? Sí, vale. De todas formas, oye, que yo no te estoy echando en cara nada. O sea, yo no me he pasado todavía a Copérnico, ¿vale? Todavía no he escapado de la primera nave que está en llamas, no he escapado todavía. O sea, no he llegado a la punto de decisión de vete de un planeta a otro planeta, no he llegado todavía ahí. Estoy casi. Entonces, no te puedo decir si tú tienes razón o si los jugadores tienen razón. ¿Vale? Lo que te he dicho, que la sensibilidad de los tiempos ha cambiado y ya está. A eso me refería yo, porque antes había autores que lo que hacían era buscar cabrear al jugador o frustrar. ¿Recordáis los red herrings, no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, esos son objetos que están ahí que parece que sirven para algo, pero luego resulta que no sirven para nada. Pues te rompes los cuernos buscando
el uso de una llave y no encuentras una puerta por ninguna parte. O hay una cerradura y resulta que no se puede abrir de ninguna de las formas. Y tú buscando la forma de encontrar algo, Claro, es ir a cabrear al jugador. Es decir, que no encuentres la solución a un problema más o menos obvio, ya es problema del jugador. Pero es que crear un problema con una solución aparente, que luego esa solución no existe, eso ya sí que es ir a cabrear al jugador. Y no, eso yo es algo que no recomiendo en absoluto. Claro. La verdad. Yo quiero comentar otra anécdota. En el fondo, este tipo de diseño progresivo es muy típico de los juegos de rol y se lleva usando toda la vida, ¿no? Acordaros del Ultima Underworld. ¿Os acordáis del Ultima Underworld? Uno de los primeros juegos en 3 dimensiones. Bueno, pues ese juego, el juego de mazmorra, vas con tu espada matando orcos. Entonces me acuerdo yo de la sensación genial que llegabas a una puerta y no tenías la llave. Pero tú podías coger la espada y destrozar la espada para destrozar la puerta y salir y pasar, ¿no? Pues un poquito de intentar proporcionar vías alternativas para que el jugador no se atasque. Eso es una opción muy a tener en cuenta. El problema que se encontraba gente con ese caso que he puesto yo de una cerradura, una puerta, intentar abrirla de alguna forma cuando luego en el juego no había que abrir esa puerta, ni siquiera había que cruzarla, no se podía ni abrir, pero la gente lo intentó. Eso es algo que no es recomendable, la verdad. Vale. Que crea una situación real y eso hay que evitarlo si es posible. Bueno, vamos a dejarlo aquí si os parece. Y seguimos hablando de esto en la próxima vez que nos veamos, ¿vale? A ver si para la próxima tengo algo para mostrar. También veremos los juegos de la Textualiza, de la Rayuela de Arena. Y también podemos ver la de Talpes. Y la de Talpes. Así que de unido, cuántas cosillas que se van haciendo, la verdad. Genial. Sí. Pues muy bien, chicos. Nos vamos a ver en el siguiente episodio, que quedaremos para jugar un día, Ruber, ¿vale? Vale, cuenta conmigo. Ok, pues nada, un saludo, ¿vale? Venga, chicos. Hasta luego. Chao. Y si os ha gustado este episodio, ya sabéis, darme like, suscribíos y toda la mandanguita esta que se llevan los youtubers, ¿de acuerdo? Yo no sé exactamente cómo me podéis apoyar, sí que sé una que es apoyándome en el Tipeee. Ya sabéis que es como un Patreon, pero se llama Tipeee, es en francés, y en su momento lo hice ahí y ahí se queda. Es la página es tipeee.com y ahí me podéis apoyar con vuestros tips, con vuestras propinillas. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo para todos. Adiós.